Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una misión bastante ambiciosa. Sí, desde luego. Queremos desmitificar un poco la supuesta magia de la inteligencia artificial. Ya sabes, entender qué ocurre realmente en las entrañas de estas redes neuronales de las que literalmente todo el mundo habla últimamente. ¿Qué falta hace la verdad? Totalmente. Y para lograrlo vamos a basarnos en una fuente espectacular. Tenemos una clase magistral en vídeo de Andrei Karpathy. En concreto, el vídeo se titula Building Make More Part 4, Becoming a Backprop Ninja. Un título que ya te va dando pistas de que nos vamos a manchar las manos. Exacto. El objetivo de hoy es, digamos, arrancar el motor de una red neuronal, pero quitarle el piloto automático. Adiós a las comodidades. Eso es. Nos referimos a esa función tan mágica de PyTorch llamada Loss Backward. Vamos a hacer el trabajo sucio calculando la propagación hacia atrás, el famoso backpropagation completamente a mano. Que se dice pronto. Se dice pronto, ¿sí? A ver, yo lo pienso de esta manera. Imagina la sensación de conducir un coche automático moderno. Es comodísimo. Claro. Te sientas, pones la palanca en la D de avanzar, pisas el acelerador y el coche hace absolutamente todo. Las marchas cambian solas, la inyección se ajusta, es pura magia, ¿no? Sí, hasta que deja de serlo. Ahí voy. ¿Qué pasa si ese mismo coche hipermoderno se avería en medio de una carretera desierta a las 3 de la mañana? Si lo único que sabes hacer es pisar un pedal y no tienes ni idea de cómo funciona el motor o la transmisión, estás vendido. Totalmente vendido. No hay nada que hacer salvo cruzarte de brazos y esperar a que alguien te rescate. Vale, vamos a desgranar esto, porque me parece que en el desarrollo de inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Es una analogía perfecta, porque esa comodidad te pone en una posición de extrema vulnerabilidad. Tienes a tu disposición una máquina increíblemente compleja, pero tu control sobre ella es, en el fondo, una simple ilusión. Eres un pisapedales, básicamente. Exacto. Eres un operador, no un mecánico. Y en el ámbito del aprendizaje profundo, cuando esa superficie cómoda falla, ignorar lo que hay debajo del capó se convierte en un problema gravísimo. Karpathy usa un término en la clase que me encanta para describir esto. ¿Cuál es? Habla de la retropropagación como una abstracción permeable, o en inglés, una leaky abstraction. Abstracción permeable. Suena a que tienes una tubería preciosa escondida en la pared que de repente empieza a gotear y te inunda el salón sin avisar. Bueno, por ahí van los tiros. En informática construimos abstracciones precisamente para ocultar la complejidad matemática. Queremos ir rápido. PyTorch es una abstracción gigante. Claro, te ahorra el trabajo duro. Pero cuando decimos que es permeable, significa que esos detalles hipercomplejos que supuestamente estaban escondidos, inevitablemente terminan filtrándose y afectando a la realidad de tu modelo. O sea que no puedes hacer como que no existen. No, para nada. Karpathy insiste muchísimo en esto. Las redes neuronales no son simples bloques de Lego mágicos que tú apilas sin mirar y el sistema aprende solo. Ya, eso de apilar capas y cruzar los dedos. Tal cual. Si no entiendes matemáticamente cómo fluye el error hacia atrás, te disparas en el pie. Empiezan a aparecer cosas como gradientes que desaparecen o neuronas muertas. Espera, ¿neuronas muertas? Sí, nodos de la red que simplemente dejan de actualizarse, se quedan congelados. Y si no tienes los conceptos claros, no tienes las herramientas mentales para diagnosticar por qué tu modelo de repente no aprende nada. Madre mía, menuda lío. De hecho, la fuente menciona un ejemplo real sobre esto, que es buenísimo. ¿Ah, sí? ¿El del desarrollador en Internet? Ese. Karpathy cuenta que vio el código de un programador que intentaba estabilizar su red porque la pérdida, el error final, daba saltos loquísimos. Quería ponerle un tope, ¿no? Eso es. Quiso hacerle un clip, un límite máximo. Pero en lugar de limitar la función de pérdida en sí, se equivocó y limitó los gradientes. Buf. Eso demuestra una falta de comprensión letal sobre qué es cada cosa. Claro, porque la pérdida es la puntuación, pero el gradiente es otra cosa. El gradiente es la fuerza direccional. Es la brújula que le dice a cada parámetro hacia dónde tiene que moverse para mejorar. Vale. Y al limitar esos gradientes de esa manera concreta, matemáticamente hablando, este chico puso el gradiente de los valores atípicos, de los errores más grandes, a 0. Es decir, los ignoró por completo. Si lo entiendo bien, es como decirle a la red, oye, te has equivocado una barbaridad en este dato, pero tranquilo, ignóralo, aquí no ha pasado nada. Exactamente eso. Estaba anulando la capacidad de la red para aprender precisamente de sus peores errores. Que entiendo que es donde más hay que aprender, claro. Totalmente.
Ahí está la información más valiosa para ajustar los pesos. Y lo peor de estos fallos tan sutiles es que el programa no se cuelga. Ya, no te da un error en rojo en la pantalla. Para nada. El código corre perfectamente. Simplemente el modelo es mediocre. Y Karpathy contextualiza esto recordando que hace unos 10 años la ignorancia no era una opción. Era la prehistoria del deep learning. Básicamente. Menciona un artículo de Hinton del año 2006 o código en MATLAB del 2010 para máquinas de Boltzmann restringidas. Uf, MATLAB en 2010. Suena a arqueología pura. Totalmente. Incluso el propio Karpathy menciona un trabajo suyo de 2014 escrito en NumPy puro. Todo el mundo tenía que escribir este paso hacia atrás a mano, conocían la matemática porque la forjaban ellos mismos. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Dime. Si el piloto automático de PyTorch funciona a la perfección y ya nadie programa en MATLAB para hacer esto, ¿por qué molestarse en volver atrás? ¿Acaso no hemos superado ya esta fase en la informática? Ya nadie escribe en ensamblador. Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de hacer una página web normalita. Estamos entrenando sistemas no deterministas increíblemente complejos. Vale, el nivel de complejidad es otro. Muy distinto. Si confías ciegamente en el piloto automático, te vuelves incapaz de arreglar el sistema cuando lo llevas al límite. Bajar al nivel matemático elimina ese miedo a lo desconocido, te convierte en alguien capaz de depurar la física de la red. Entendido. Es la diferencia entre usar una calculadora y saber sumar. Bueno, pues pongámonos el mono de trabajo. Karpathy empieza este desmontaje yendo desde el final hacia atrás, desde la pérdida. ¿Cómo funciona eso? El cálculo siempre arranca en la pérdida. Imagina que es la media de unos cuantos números. Pongamos las letras A, B y C. Vale, un promedio sencillo. Pues la derivada local de una media es facilísima. Es -1 partido por la cantidad de números. -1 partido por n. Exacto. Pero el detalle clave aquí es qué ocurre con los elementos que no participan en el cálculo. Los que se quedan fuera. Esos tienen un gradiente de 0. Implacable. Si no afectas a la pérdida, tu gradiente es 0. No hay actualización para ti. Tiene toda la lógica del mundo. Pero claro, esto es fácil con sumas y medias. El problema es que estas redes son multiplicaciones gigantescas de matrices enormes. Y ahí es donde entra el pánico para muchos. Hombre, cualquiera pensaría que hace falta un doctorado en cálculo tensorial para hacer esto a mano. Pues Karpathy desmolpa ese mito. La derivada de una multiplicación de matrices es, sorpresa, otra multiplicación de matrices. Ah, sí. Sin más. Sin más. Solo que usando las matrices transpuestas, girándolas, vaya. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver si lo pillo, esto de cuadrar matrices es básicamente como jugar al Tetris, ¿verdad? Me gusta esa comparación. A ver, explícate. Pues que no hace falta memorizar fórmulas horribles. Si las dimensiones de las matrices no encajan a la perfección cuando las vas a multiplicar, sabes que la matemática está mal. Es como intentar meter la pieza larga del Tetris en un hueco cuadrado de 2 por 2. No entra. Si conectamos esto con la perspectiva general, esa dependencia de las formas espaciales es tu mejor garantía. Es lo que asegura que tu código esté correcto geométricamente. Es decir, las propias dimensiones te chivan si te estás equivocando. Exacto. Y ligado a esto, hay algo llamado la regla de la dualidad. La dualidad. Suena filosófico. Es muy práctico en realidad. Hay una operación en el paso hacia adelante llamada broadcasting o transmisión. Así, cuando un número pequeño se estira para encajar con una matriz más grande, ¿no? Eso es. Pues la dualidad dicta que lo que es una transmisión hacia adelante se convierte automáticamente en una suma en el paso hacia atrás. O sea, si un número se clonó 5 veces hacia adelante, hacia atrás tienes que sumar las 5 flechas de vuelta. Exacto. Acumulas todos esos gradientes. Si entiendes eso, las piezas del Tetris encajan siempre. Vale, me va quedando claro. Pero hay una cosa muy rara en el código que hace Karpathy. Esa parte donde ajustan los números por estabilidad y restan el valor máximo. Lo de los logit maxes. Ah, sí, el ajuste de los logits. Antes que nada, para quienes nos escuchan y no controlen la jerga, ¿qué narices es un logit? Un logit es simplemente la puntuación bruta. La suposición inicial de la red antes de convertirla en un porcentaje que los humanos podamos entender. Vale, un número en grupo. El problema es que para pasarlo a probabilidad usamos exponentes. Si el logit es un número grande, la exponencial explota y el ordenador te da un error de memoria, un not a number. Un pantallazo, vaya. Para evitarlo, restan el logit más grande a todos los demás.
Así los números se quedan en negativo o cerca de cero, y las exponenciales son pequeñitas y seguras. Trucazo técnico. Pero claro, si Karpathy está derivando todo a mano, ¿también tiene que derivar esa resta de seguridad? Tiene que derivar hasta el último detalle, sí. Y resulta que el gradiente de ese valor máximo que restan es un número ridículo, casi cero, rollo 1 elevado a la -9. ¿Por qué el gradiente desaparece ahí si estamos restando algo importantísimo para la memoria? Por lo coherente que es el cálculo diferencial, piensa que la probabilidad relativa no cambia aunque restes ese máximo. Las distancias entre los números siguen siendo las mismas. O sea, la respuesta final de la red es idéntica. Exactamente. La pérdida final no se altera en absoluto. Y la física de la red dice que, si no cambias el resultado final, tu gradiente es cero. Punto. ¡Qué maravilla! El propio cálculo filtra ese ruido informático. Pero ir nodo a nodo tiene que ser agotador. Es metódico, pero insufrible a gran escala. Por suerte, Karpathy nos enseña que hay atajos. Si agrupamos operaciones, la cosa cambia. Y ahí entra en juego la famosa pérdida de entropía cruzada. La entropía cruzada es pura elegancia. Si la intentas derivar paso a paso, con sus logaritmos y sus exponenciales, es un infierno. Papel y boli para 3 días. Fácil. Pero si la agrupas toda en un solo bloque analítico, en papel, docenas de operaciones se reducen a una sola línea de código. Una sola línea. Una sola operación. Coges las probabilidades que ha calculado la red y le restas un 1 en la posición de la respuesta que era correcta. ¿Ya está? Restar un 1 y se acabó. ¡Qué barbaridad! Karpathy usa una analogía supervisual aquí, la del sistema de poleas masivo. Es una imagen muy potente. Dice que la red tira hacia abajo de las probabilidades incorrectas y tira hacia arriba de la correcta. Eso es. Y lo fascinante es que las fuerzas están equilibradas. La suma de los gradientes de cada fila siempre da 0. O sea, lo que tiras para un lado lo restas del otro. A mí esto me recuerda muchísimo al juego de tirar de la cuerda, el soga-tira, de toda la vida. Tal cual, un soga-tira matemático. Claro, imagínate que el equipo que va perdiendo estrepitosamente de repente recibe mucha más fuerza para tirar de la cuerda, automáticamente. Y el que va ganando solo le dan un empujoncito. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para la estabilidad de la red cuando está aprendiendo? Pues significa que la red tiene un mecanismo de autocontrol perfecto. Ese equilibrio de fuerzas garantiza que los parámetros se ajusten de forma totalmente proporcional. Sin volverse locos, quieres decir. Exacto. Si se equivoca por mucho, corrige con fuerza. Si casi acierta, corrige suave. Sin este sistema elegante, el entrenamiento sería inestable e impredecible. Vale. O sea que la entropía cruzada es la luz al final del túnel. Pero ahora viene el monstruo final, porque siempre hay un monstruo final. Hay la normalización por lotes, el batch normalization. Buf, si lo otro era elegante, esto es una pesadilla. Es el monstruo final absoluto. Derivar la normalización por lotes requiere 2 folios enteros llenos de derivadas parciales complejísimas para 64 neuronas en paralelo. ¿Porque es tan horriblemente complejo? Porque aquí todo afecta a todo. Para normalizar un dato, necesitas la media y la varianza de todos los demás datos del lote. Así que el gradiente tiene que viajar por un laberinto de interdependencias. Vale, pero el verdadero drama de esto no es solo matemático. Karpathy destapa algo aquí. Yo diría que hasta escandaloso. Con el tema de la corrección de Bessel. Ah, sí. Un bug institucionalizado en toda regla. Para refrescar la memoria estadística a nuestra audiencia, ¿qué es esto de la corrección de Bessel? ¿Y por qué dividen por n-1 en vez de por n? A ver, cuando calculas la varianza, lo normal es dividir por el total de muestras, que es n. Hasta ahí llegamos todos. Pero si tienes un lote pequeño de datos, dividir por n asume que ese pequeño grupo representa a la perfección toda la variabilidad del universo. Cosa que es imposible. Nunca vas a coger justo los extremos. Claro, como te faltan los extremos, tu cálculo se queda corto. Es lo que llamamos un estimador sesgado. Vale, ¿y la solución? La solución estadística de manual es dividir por n-1. Al dividir por un número más pequeño, el resultado es un poco mayor, compensando esa falta de extremos. Es el estimador insesgado. n-1 es lo correcto entonces. Exactamente. Pues agárrate porque Karpathy señala que las implementaciones estándar que usa todo el mundo dividen por n durante el entrenamiento. O sea, usan la versión sesgada, la mala. Y ojo, que lo hacían hasta en el artículo científico original. Pero lo fuerte es que cuando el modelo ya está entrenado y lo pasas a inferencia, a producción, de repente el sistema cambia en la sombra y empieza a usar n-1. Cambian la fórmula sin avisar.
Es como si te pasas 6 meses entrenando para una maratón al nivel del mar, corriendo por la playa, y el día de la carrera te sueltan en la cima de una montaña sin decirte nada. Te ahogas. Es una discrepancia brutal entre entrenamiento y prueba. Te tengo que preguntar esto. ¿Es posible que los creadores de estos grandes marcos de trabajo hayan dejado este error intencionadamente por alguna razón de rendimiento súper oscura? ¿O es un verdadero punto ciego en la industria que todos han aceptado ciegamente? Esto plantea una pregunta importantísima. Históricamente, al principio, ¿igual dividir por n era marginalmente más rápido en el código o fue un simple despiste de los investigadores? Un despiste tonto. Pero el problema es que la normalización por lotes era tan increíblemente potente que las redes aprendían súper rápido a pesar del error matemático. Y claro, como funcionaba bien, nadie quiso tocar nada. Nadie se atrevió. El código se cristalizó. Hoy en día, ningún ingeniero de PyTorch se arriesgaría a corregir eso porque rompería la compatibilidad de millones de modelos que ya están entrenados y dependen de esa pequeña trampa matemática. Es alucinante. Un error tolerado por conveniencia. Una deuda técnica que nos hemos tragado todos por no mancharnos las manos. Telita con esto. Pero bueno, volviendo a Karpathy y su video épico, después de sudar tinta con las derivadas de la normalización, junta todo este código que ha picado a mano, Conecta los engranajes. conecta todo. Ignora el piloto automático de PyTorch por completo y le da al botón de entrenar. ¿Qué pasa? Pues que funciona. Logra exactamente la misma pérdida final que usando la función automática. Clavado. O sea, un éxito total. Rotundo. Y además, la red entrenada a mano genera el mismo tipo de texto, los mismos nombres incomprensibles que generaba el modelo con PyTorch. Son idénticos. ¡Qué maravilla! El experimento demuestra que se puede hacer. Demuestra que, aunque sea doloroso, mirar debajo del capó te da un control total. Y sobre todo, prepara el terreno de forma espectacular para lo que venga después, como meterse con las redes recurrentes, que son otro nivel. Claro, si dominas esto, dominas lo que sea. Creo que para la gente que nos está escuchando, la lección es súper clara, ¿no? Yo estoy segura de que sí. El verdadero dominio de cualquier área, me da igual si es inteligencia artificial, finanzas o ingeniería aeroespacial, siempre exige ir más allá de las interfaces bonitas. Hay que entender los fundamentos. Si solo te quedas en la superficie, siempre serás vulnerable. Un mensaje para enmarcar. Y para cerrar la sesión de hoy, quiero dejar un pensamiento final rebotando en la cabeza de quienes nos escuchan. Algo que, sinceramente, a mí me deja un poco intranquilo. A ver, cuenta. Hemos visto que algo tan fundacional como la normalización por lotes tiene un fallo matemático, una discrepancia brutal entre entrenamiento y prueba. Y toda la industria tecnológica lo ha aceptado pasivamente con los brazos cruzados. Porque ya venía en el paquete, sí. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿qué otros fallos fundamentales, qué otras bombas de relojería están ocultas ahora mismo operando en silencio dentro de estas cajas negras algorítmicas? Piensa en algoritmos que dirigen nuestro mundo digital moderno, que aprueban créditos o conducen coches. Están funcionando con pequeños errores, que nadie quiere mirar porque nadie quiere hacer las matemáticas a mano. Da que pensar, desde luego. Es para no dormir. Así que ya sabéis, si usáis el piloto automático, aseguraos de saber qué hace el motor. Nos despedimos por hoy. Hasta el próximo análisis profundo.